Cristo esta nueva lección de la escuela EFAN. Bienvenidos todos en el nombre del Señor. Entonces, estamos viendo por ahí una temática muy importante y vamos a hacer como una especie de repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, entonces la lección de hoy, esta es la Escuela de Formación de Asuntos Técnicos. Y la lección de hoy, bueno, nuestros acuerdos, ya ustedes saben, los hemos venido desarrollando de la mejor manera, ser cordiales, solidarios, evitar distracciones. Entonces, este es el momento, el que tiene por ahí de pronto el computador o una tablet habilitada y tiene el, el celular con el WhatsApp, con el Facebook, con el Twitter o cualquier otra red social que lo pueda distraer. Entonces es el momento de cerrarlos para estar todos bien concentrados porque la información que tenemos hoy es muy importante que la podamos entender. ¿Listo? No tomar las expresiones, recuerden eso. Aquí se está hablando en un ambiente pluriétnico, multicultural. Hay hermanos que pertenecen a diferentes etnias, hay hermanos que hacen parte de algunos comités de trabajo y eso. Entonces hay de pronto expresiones que en algún lugar pueden resultar ofensivas para otros. Entonces no tomarnos estas expresiones de manera personal. Construir un espacio seguro donde todos nos sentamos en confianza, podamos opinar sin miedo a que nos reprochen o a que no, vamos a construir un espacio seguro. Recuerde lo que siempre les aconsejo, tomar notas, respetar las ideas de los demás y ser participativo. ¿Listo? Esta va a ser como la dinámica de la clase de hoy. Vamos a tener una parte de introducción, donde va a estar la bienvenida. Vamos a hablar un poco acerca de qué vamos a hacer hoy, el repaso de la clase anterior, que ya lo hemos hecho varias veces. La conceptualización, vamos a hablar acerca de qué es el enfoque diferencial, por qué hablamos de enfoque diferencial y acción sin daño en esta dinámica de la evangelización, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Eso también lo vamos a ver. Y vamos a tener un invitado muy, pero muy especial. No sé si alguno de ustedes lo han escuchado nombrar, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Es nuestro hermano Wilmer Saavedra. Él es el asesor jurídico nacional. Escúcheme bien, es el asesor jurídico de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, ese hermano está al frente de todo lo que tiene que ver con la asesoría en el tema legal de nuestra iglesia, así que le damos la bienvenida. Ya creo que él está por ahí conectado con nosotros. Entonces, bienvenido, hermano Wilmer, en el nombre del Señor. Después de que el hermano Wilmer tenga una participación, vamos a tener un trabajo en grupo donde vamos a analizar un poco lo que aprendimos. Y en el cierre, pues vamos a hablar un poco, le vamos a dedicar un buen espacio para hablar acerca de qué aprendimos, a quién conocimos y qué vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar todos en el nombre del Señor en esta nueva lección de la escuela EFAED. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior. A ver, ¿quién me puede decir qué fue lo que hablamos, qué fue lo que vimos en la clase anterior? ¿Alguien que quiera opinar, que quiera participar? Que le va. Señor, nos reunimos. Bueno, por ahí hay algunos micrófonos abiertos, pero no están opinando de la clase. Alguien que levante Hermano, su le mano. bendiga. Amén, hermano Linto. ¿Cómo ¿Cómo está? vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, el Bien. tema fue Colombia pluriétnica y multicultural. Hablamos Ay, hermano. de la diversidad étnica, que A no ver, solo son los indígenas, son alguien afros, más, gitanos. alguien más que le ayude allá al hermano Linto. Hermano Wilson Fierro. Hermano, Hermana Dilma, cuéntenos. que Dios le bendiga. Bueno, hablaron acerca de la estructura del Departamento de Misiones Nacionales, de la importancia de las misiones nacionales y su interacción con los asuntos étnicos, sobre la estructura, cómo estaba conformada. Eso fue Así como es, literalmente lo que...
Así es, hermana Dilma, muchas gracias. Sí, usted tiene toda la razón. Hablamos acerca de eso, hablamos acerca de lo que es asuntos técnicos en la IPUC. Ese fue el tema que vimos, ¿sí? Hablamos de la escuela, de la parte administrativa de la Iglesia Pentecostal con respecto a a la organización o la parte administrativa de la Iglesia Pentecostal con respecto a asuntos técnicos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso como para hacer un repaso, ¿sí? Regáleme un segundo acá mientras organizo esto. Ok, aquí. Estoy compartiendo pantalla. Bueno, regáleme un segundo, por favor. Ok. Dios le bendiga. Mientras tanto, complemento algo también que quería anexar ahí a lo que vimos en la clase anterior. Hermana Jenny, Dios le bendiga, me alegra saludarla. Claro que sí. Amén. Cuéntenos. Pastor, mire, también una parte que me llamó mucho la atención fue cómo llegó el Evangelio o cómo fueron nombradas las personas de asuntos técnicos, cómo empezaron a llegar a las comunidades indígenas y por dónde empezó, cuál fue la ruta y qué resultados y la parte estadística. Los pastores que están trabajando en comunidades indígenas, cuántos bautizados indígenas, pues eso me gustó mucho y todavía lo tengo aquí, estoy contenta por eso. Claro, claro. Voy a compartir. Muchas gracias, hermana Jenny, muchas gracias. Amén. Sí, estuvimos hablando acerca de la estructura, ¿no? Cómo está organizado, pero también nuestro hermano, el invitado, que era nuestro hermano Andrés, que es el asesor nacional o el coordinador nacional de estadística. Él estuvo con nosotros y él nos habló un poco acerca de lo que es la historia de asuntos técnicos a nivel nacional. Entonces hablamos acerca del plan estratégico de misiones nacionales. Esto es cómo está organizado misiones nacionales a nivel nacional, ¿sí? Hablamos del objetivo de misiones, todo lo que tiene que ver cómo está estructurado el trabajo a nivel nacional. No sé si recuerdan que hablamos de que habían dividido el país por regiones, ¿sí? Las 5 regiones del país. Bueno, hay una hermana por ahí con el micrófono habilitado. Listo, ya lo veré. Entonces hablamos acerca de las regiones que conforman el país, cómo está distribuido el trabajo en asuntos técnicos y misiones nacionales. Entonces hablamos de una segmentación estratégica, ¿cierto? Que aparte de un coordinador nacional de asuntos técnicos, pues hay 5 coordinadores o 5 asesores que están encargados de un área específica en su trabajo. Entonces está, por ejemplo, el área espiritual, aquí lo ven, el área evangelístico, el área formativo, el área administrativo y el área social. A ver, si estamos aquí hablando de la segmentación estratégica de misiones nacionales, ¿a cuál de estas segmentaciones estaríamos nosotros entonces realizando aquí lo de la escuela de FAED? ¿A cuál de estas le estaríamos apuntando? ¿A la parte espiritual, a la parte evangelística, la formativa, la administrativa o la social? ¿Cuál sería, a cuál estaríamos apuntando con esta escuela? La parte formativa. La parte formativa. Y evangelística también, pienso yo acá. La parte evangelística tiene que ver más que todo cuando se realiza trabajo, por ejemplo, de visita, atención o que van al territorio, ¿sí? ¿Listo? Entonces se habló de aquí están los segmentos. También espiritual, se habla del segmento social también y de la estructura, el organigrama de misiones nacionales. ¿Listo? De eso se habló. Aquí está nuestro hermano Fernando López, que es nuestro coordinador nacional o director de misiones nacionales. Está nuestro hermano José Emerri Jiménez. Bueno, ahí siempre le colocan Emery. Él se llama José Emerri Jiménez y es el coordinador general de misiones nacionales. Él también es un compañero aquí del distrito número 13, donde por la gracia del Señor trabajamos. Se habló de las diferentes áreas, de evangelismo carcelario, cómo está organizado, y aquí está asuntos técnicos a nivel nacional. Nuestro coordinador nacional es nuestro hermano Eber Enrique Medina. Ahí están los 5 asesores que están apoyando, lo que están de la mano con él. En el segmento espiritual está nuestro hermano Hugo Horacio Meneses, que ya lo tuvimos también en una clase.
Está nuestro hermano John Samir, él es el encargado del área del segmento evangelístico, y está mi persona, que estoy encargado del segmento formativo, el hermano Omar Ávila, que también ya lo hemos tenido con nosotros. Él se encarga del segmento social, y nuestro hermano Rodolfo Tierra Adentro, que en unos minutos también va a estar con nosotros, dándonos una información. Él está encargado de la parte administrativa. ¿Listo? ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor, hermanos, van muteando sus micrófonos, los que los tienen por ahí habilitados, para que no vaya a haber ninguna distracción. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a la clase anterior? ¿O seguimos? Bueno, yo creo que quedó muy claro, ¿cierto? Quedó muy claro lo que hablamos la clase pasada. Amén, amén. Listo. Entonces, vamos a ver por acá. Yo tengo un video que quiero que miremos, que es prácticamente el tema del tema del que vamos a tratar. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si lo ven? Amén. El vertiginoso Vemos avance de las perfectamente. iglesias evangélicas en los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta es, sin duda, para los observadores, uno de los problemas más graves que comprometen hoy la sobrevivencia y el futuro de las comunidades ancestrales. Pese a un fallo de la Corte Constitucional que le pide a estas iglesias no hacer proselitismo religioso en la zona, se registra una nueva evangelización que provoca aún más la división interna de los pueblos. Agua, sol, tierra. Todo el entorno natural y las bondades que genera al hombre la naturaleza son elementos de adoración del pueblo arhuaco. Viven una íntima relación con ellos. La Sierra Nevada, su templo, y el respeto a sus recursos, su religión. La historia de los arhuacos se partió en dos cuando en 1916, en medio de la hegemonía conservadora, fueron enviados los misioneros capuchinos para evangelizar a quienes consideraban salvajes. El tiempo demostró que más que salvar almas, llegaron a adueñarse de las tierras e imponerles a la fuerza la religión católica. Todo aquel que no procede de otro tipo de religiones, otro tipo de espiritualidad, o como lo quieran llamar, pues considerado que era antidios, antisocial e incluso no ordenados. Es tanto que lo llamaban hasta en el año 80, todavía el mundo de los salvajismos. Llegaron para quedarse 6 años y lo hicieron durante casi un siglo. Finalmente, en 1982, fueron expulsados por el Consejo Indígena Arhuaco. Pero no es el único proyecto de evangelización que ha enfrentado este pueblo. Hoy se libra una nueva batalla en nombre del Evangelio. La escena ocurre en las afueras de Pueblo Bello, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El grupo se dirige a una de las muchas iglesias evangélicas que hay dentro de la llamada Línea Negra, territorio sagrado reconocido al pueblo arhuaco. Gloria a Dios, aleluya, aquí llegando al culto, hermano. Bueno, gracias a Dios. Saúl Torres fue uno de los que suplantó la ley de origen de su pueblo por el mandato del pastor evangélico. Convencido de su fe, hoy predica la palabra. Saúl tiene la certeza de que transita el camino correcto con su nuevo credo. Nos toca que predicar. Es una necesidad que hay en la Sierra Nevada, que la humanidad, los arhuacos necesitan la salvación. Él hace parte de una comunidad de indígenas arhuacos que, según ellos, suma más de 5.000 creyentes en toda la región. El problema no es nuevo y viene desde tiempo atrás, cuenta Hermes Izquierdo, quien hizo proselitismo religioso durante 5 años, pero no continuó con las iglesias. ¿Cómo llega uno ahí? Me ofrecieron, digamos, tú puedes estudiar, mi sueño era ser odontólogo, pero cuando uno está allá, el tema era que uno estudiaba, pero tenía que ser evangélico. Llegó al evangelio de la mano del pastor James Carreño, quien reconoce que las necesidades de los indígenas
son un campo fértil para abonar su fe. Parece ser, Álvaro, que aquí hay una desigualdad, una injusticia entre ellos mismos. Entonces eso permite que nosotros los que venimos de afuera podamos apoyar y decirles, mira, te podemos dar esto si deseas, y ellos se acercan. El pastor es un hombre carismático y consciente del trabajo que realiza, defiende su labor evangelizadora, pero sabe que genera enfrentamientos. Todo lo hemos hecho en base a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Realmente no nos hemos salido de ahí, tratando al máximo de respetar su cosmovisión, cosa que realmente es difícil. Uno trata de buscar la manera, Álvaro, de no dañarles, de impedir de que esto nos enfrente, porque definitivamente hay enfrentamientos. Ejecución. Bueno, mis hermanos, ¿cómo vieron ese video? Eso es una de las situaciones que se están viviendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Y que nos invita a nosotros, o que nos motiva a nosotros, a prepararnos mejor para realizar una labor evangelizadora con mucha sabiduría, con mucho cuidado, entendiendo el contexto en el cual estamos, para evitar que se presenten daños a la comunidad, daños a su cultura, ¿sí? Y que se presenten también dificultades en cuanto a la labor evangelística. Entonces, de eso se trata esta lección, ¿sí? De eso se trata esta lección. Realmente, lo que queremos buscar con esta lección es que nos preparemos a realizar una labor evangelística teniendo en cuenta las características de cada comunidad, y de acuerdo a eso, pues, entonces, realizar una acción evangelizadora sin generar daño. De eso se trata eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Miren el objetivo de esta clase: comprender la importancia del enfoque diferencial y la acción sin daño en el evangelismo étnico, y adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo un evangelismo culturalmente sensible y respetuoso, evitando causar daño a las personas, sus culturas y sus creencias, ¿sí? ¿Qué vendría a ser entonces el enfoque diferencial? El enfoque diferencial es nosotros adaptar las estrategias evangelísticas a las diferentes culturas y contextos. Por ejemplo, ustedes están trabajando de pronto en alguna comunidad étnica y usted me dice, hermano, ¿cuál es la mejor forma, o cómo cree usted que yo debería evangelizar a esta comunidad? ¿Yo qué le diría? Hermano, yo no le podría aconsejar porque de pronto las características de esa comunidad son muy diferentes a las características con la comunidad con la que yo trabajo, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros nos preocupemos por conocer a esa comunidad, por conocer su cultura, conocer el contexto en el cual nosotros estamos trabajando, su organización, conocer todo, indagar lo que más se puede acerca de esa comunidad, y de acuerdo a eso, entonces poder diseñar estrategias para presentarles el evangelio a ellos, teniendo en cuenta esa cultura y ese contexto, ¿sí? Entonces hay muchos tips que se pudieran dar, pero realmente lo más importante es que la persona conozca, ¿sí? Se llene de información con respecto a esa comunidad para que pueda realizar una labor contextualizada al lugar donde está trabajando. Y la acción sin daño, ¿qué sería? Pues sería realizar un evangelismo respetuoso, sensible, evitando causar daño. Mire que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención del video tenía que ver con las misiones que hicieron la iglesia tradicional allá, que dijeron que enviaron a los monjes capuchinos, y ellos realmente llegaron fue a adueñarse de las tierras, a poner a trabajar a los nativos, a los indígenas, a ponerlos a trabajar para ellos, a construir sus fincas y hacer de todo eso. Entonces, ellos realmente generaron un daño a la comunidad, y no solamente a esa comunidad. Si usted analiza el contexto de la comunidad indígena en la cual usted está trabajando, en la cual nos movemos nosotros, nos daremos cuenta que esa historia se repite una y otra y otra y otra vez. Estos días estuve leyendo un escrito de una antropóloga que hizo aquí con respecto a la comunidad indígena con la que yo estoy trabajando, y ella buscó información acerca de todo el proceso evangelizador que hicieron
tradicionalmente la iglesia tradicional, y cómo el común denominador era ese, el secuestro de los niños. Escúcheme bien, se llevaban a los niños obligados, se los llevaban y los llevaban a lo que ellos llamaban los lugares donde ellos construían, la misión, le llamaban ellos, y para allá se los llevaban y les prohibían hablar en el idioma indígena. Les prohibían a ellos socializar con los demás niños con el fin de aculturizarlos, de irles desprendiendo poco a poco la cultura para que se volvieran de cierta religión. Entonces, mire que sí se ha hecho mucho daño, sí se ha hecho mucho daño, y nosotros como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tenemos que ser muy cuidadosos, muy respetuosos, muy sensibles y evitar cualquier tipo de daño a la cultura o a la comunidad. Sí, se han presentado varios casos, se han presentado casos. Ahora vamos a darle participación a nuestro hermano Rodolfo Tierra Adentro. Él nos va a relatar un caso en el que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia creo que fue denunciada por el evangelismo que estaba realizando, porque los hermanos que llegaron a ese lugar no entendieron, uno, el contexto en el cual se estaban moviendo, y ellos, de pronto en el desconocimiento, digámoslo así, empezaron a tratar de cambiar, de modificar muchos elementos de la cultura que no eran pecaminosos. Por ejemplo, empezaron a decirle a nuestros hermanos arhuacos que tenían que cortarse el cabello, que tenían que dejar esa vestidura. Las hermanas, ellas, ustedes han dado cuenta que ellas usan unos collares y eso hace parte de su cultura. Ellos no se los pueden quitar porque eso para ellos representa algo en su cultura. Eso es como para nosotros, un anillo en la mano pues representa que estamos casados, y eso es un elemento cultural, ¿cierto? Para ellos de pronto el collar, el cabello largo, algo tiene que representar, y nosotros por eso es importante conocerlo para no llegar a hacer un daño a la cultura. Al contrario, como yo les venía diciendo en las clases anteriores, la idea es que nosotros podamos mejorar, que con el ingreso del evangelio a esas comunidades, la comunidad diga, oiga, desde que entró el evangelio aquí, ya no hay más ladrones, ya vivimos más tranquilos, ya no hay tantas peleas, tantos borrachos en la comunidad, ¿cierto? Porque el evangelio sí genera un cambio a nivel comunitario sin afectar lo que tiene que ver con los elementos propios de la cultura, que es lo que veníamos hablando, ¿cierto? Entonces, el enfoque diferencial surge de una necesidad que es muy evidente, que todos somos distintos, todos somos diferentes, ¿cierto? Cada comunidad indígena, cada pueblo, cada territorio tiene unas características propias que lo hacen diferente, que lo hacen distinto, ¿cierto? A los demás pueblos. Entonces, entender eso, somos iguales, sí, somos iguales ante la ley, somos iguales en derecho, en dignidad, sí, somos iguales, pero somos diferentes. ¿Sí me está entendiendo, cierto? Ahora, ¿cuál es el problema entonces en realidad? Que a veces la gente no es capaz, le cuesta aceptar la realidad de que somos diferentes, ¿sí? Entonces vamos a darle paso a nuestro hermano Rodolfo. Nuestro hermano Rodolfo nos va a contar una experiencia que se vivió con la iglesia de una demanda que sufrimos nosotros a raíz de este proceso que se vivió, creo que fue allá en la sierra. Hermano Rodolfo, Dios le bendiga, bienvenido, nos alegra tenerlo con nosotros. Amén, hermano Joneider. Dios les bendiga a todos los hermanos que están en la sala en esta tarde, a todos los estudiantes de FAED, pastores, invitados. Está el hermano Saavedra por allí. Y deseo que Dios les bendiga grandemente, hermano. Bueno, y creo que este es un buen espacio siempre que podemos compartir. Cada vez que miramos el título de la clase, que nos la habían aplazado la vez pasada, entendemos, hermano, pero creo que todos estamos a la expectativa porque aquí aprendemos mucho. Yo ahorita conversaba con mi esposa, conversaba precisamente algo acerca de las cosas de las que uno se va empapando poco a poco. Gracias al Señor iniciamos el ministerio aquí en La Guajira. Estamos en el distrito número 18, donde tenemos la población étnica más numerosa del país.
y Dios nos ha permitido con el transcurrir del tiempo ir conociendo, empapándonos un poco acerca del trabajo de la IPU entre las etnias. Y la hermana estaba diciendo algo, para aclararles algo allí, que no fue a la iglesia a la que demandaron, sino fue la iglesia a la que demandó. Yo le acabo de enviar la sentencia ahí a su WhatsApp, hermano Joneider, de la Corte Constitucional. Esta demanda la ejecutó el hermano Álvaro Torres Forero en su calidad de presidente en su momento, debido a la vulneración de los derechos fundamentales de los hermanos de la etnia Arhuaca en el territorio de la Sierra Nevada. La Sierra Nevada comprende, está rodeada de prácticamente ahorita de 4 o 5 distritos. Y están no solamente los arhuacos, sino que están los cogis también, que también son numéricos, y también están los arsarios, también en ese territorio hay en algún sector, también hay guayú, pero mayoritariamente están los arhuacos, que podemos decir que en Colombia la más numérica son los guayú, pero la más representativa son los arhuacos. Ya, la más representativa son los arhuacos. Entonces podemos decirle que en esa demanda que hizo la iglesia, precisamente buscando resarcir los derechos y el derecho a la libertad de culto, que nos ampara, que ya lo vimos nosotros al inicio en lo que fue el marco normativo, y nosotros miramos que históricamente esas comunidades han vivido, y qué bueno por estos espacios, porque esas comunidades han vivido situaciones difíciles, duras, por causa de la... Sigue, amado Rodolfo, qué pena que habilitó por el micrófono de un hermano. Por causa de la predicación del Evangelio. Ahí tenemos varios líderes, como el hermano Gustavo Avendaño, que es nuestro coordinador distrital en parte de esa zona, que ha vivido de pronto en este escenario. Nosotros casi poco hablamos de algunas cosas, de algunas situaciones que se presentan y que podrían darse para muchas denuncias, para muchas demandas. Pero esta propiamente que hace el hermano Álvaro a la Corte, precisamente porque a ellos los desterraron, a gran parte de los hermanos solamente les cerraron sus templos por causa de la predicación del Evangelio, les cerraron sus templos, sus lugares de predicación, les quitaron sus derechos a producir la tierra en los resguardos, y no es algo de la historia, es algo que se sigue presentando ya no en esa cantidad con esa afluencia, pero se sigue presentando, y los hermanos van buscando otras alternativas. De hecho, ustedes conocen que la iglesia hizo la compra de un territorio que llaman Ancameche. Ancameche es una tierra, una finca que la iglesia compró como para albergar todos esos hermanos en medio de todo ese desplazamiento masivo que hubo, porque siempre, hermanos, la iglesia ha tenido la mano extendida. Siempre Dios ha usado a esos hombres, esos líderes que en su momento han estado allí, bien sea a nivel distrital, bien sea a nivel local. Si usted pudiera conversar con todos esos pastores que les toca trabajar en el territorio, a todo lo que tienen que enfrentarse con el día a día, bueno, usted se sorprendería, pero lo importante es que se siga haciendo el trabajo. Y en esta sentencia, la Corte falla en contra de la iglesia cuando la iglesia reclama los derechos a la libertad de culto, porque también hay unos derechos que tienen las comunidades étnicas. Usted sabe que del año 97, 96 para acá, los gobiernos que han habido, los gobiernos que han estado, han procurado mantener la unidad en esos territorios, han procurado rescatar. Parecía que en ese tiempo alguien vislumbró lo que hoy lastimosamente estamos mirando. Alguien vislumbró que muchas comunidades étnicas iban
perdiendo su idioma, iban perdiendo parte de su cultura. Y algunos, ahí tenemos en pantalla el link del que les hablaba, de la sentencia 510 de 1998. Entonces, lo que buscaba el gobierno en ese momento era rescatar los valores de los indígenas, sus derechos fundamentales y dentro de los derechos a permanecer obviamente en sus territorios, a que mantuvieran su idioma, su lengua, a que mantuvieran sus costumbres. Y por otro lado también se enfrentaban a lo que dice la Corte Constitucional acerca de la libertad, del derecho a la libertad religiosa. Cada quien, cada ciudadano, cada individuo tiene el derecho de expresar lo que cree. Si quiere creer en una piedra, nadie se lo puede vulnerar ese derecho. Si quiere creer en el único Dios, nadie puede vulnerarse. Entonces, hermanos, creo que partiendo de ahí, hermano Wilmer, que es un sabedor, a quien admiramos mucho en nuestra organización por sus grandes aportes a la iglesia en materia de derecho, sabe que en ese sentido hay un vacío en la vulneración de lo del hecho, en la acción de mantener y preservar los derechos, porque si es un derecho fundamental creer, entonces es un derecho fundamental permanecer, hacer que los mamos en sus territorios hagan valer, de acuerdo a sus usos y costumbres, el derecho a permanecer en su territorio bajo la normatividad que ellos enseñan. Entonces, de ahí nace, al perderse esa demanda, pues la iglesia a partir de ese momento empieza a abrir algunas obras en territorios aledaños. Pero usted sabe cómo es el asunto con los grupos étnicos. Ellos tienen 5.000 hectáreas, pero 5.000 no son suficientes. Después necesitan 5.000 más. Y cuando ya tienen 10, necesitan. Y esa es su visión, esa es su manera, porque ellos aman la tierra y quieren cultivarla. Y algunos tienen como dentro de su connotación y su como visión, de pronto algunas comunidades al extremo se creen pues dueñas únicas pues del territorio, porque se creen que nosotros pues somos invasores de esos territorios. Entonces la iglesia empieza a formarse en todo el pie de la Sierra Nevada, así como usted lo analiza hoy. Ya hoy en Pueblo Bello no hay una congregación, ya ahora hay varias congregaciones. ¿Por qué? Porque esos hermanos que fueron bajando también de esos territorios llegaron a esos lugares. Y si le menciono una cantidad de obras que están en todo el pie de la Sierra Nevada, en todo lo que es el círculo, llámese por Palomino, por Mingueo, por Santa Marta, por Fundación, por la Loma del Bálsamo, que también hay hacia arriba, hay muchos hermanos arhuacos y muchas comunidades arhuacas. Entonces, algunos se arriesgan a entrar a los territorios, otros, en este caso que se utilizó la figura, no sé si está el hermano Francisco, allí que ustedes ya lo conocen como el misionero de la Sierra Nevada, donde él ingresa, ya él puede ingresar, pero puede ingresar así como ustedes lo ven, con sus atuendos, con su cabello largo, con su gorro, con todo lo que es su indumentaria, para poder tener el derecho de ir a hacer su trabajo allá, pero ya no de manera masiva. Ya él tiene que hacerlo de manera individual y estratégica. No puede organizar un culto como nosotros lo organizamos. Pero no estamos hablando solamente de una historia. Esa es una situación que se ha vivido por años. Tal vez en otros territorios, hermano John Eider, en esta misma zona de la costa uno ve que hay como un contraste. Si usted mira entre los Yupas, en la serranía del Perijá, más exactamente en el alto del Perijá, de Codazzi hacia arriba, ahí tenemos el hermano Carlos Saurí, del distrito 7. Nuestro líder, pastor misionero, también está haciendo un trabajo muy bonito. Sin embargo, en ese lugar ocurre diferente. Es que los resguardos al hermano lo miran como un guía espiritual. Y prácticamente aclaman su labor, su trabajo, porque se da cuenta que este trabajo que él hace cambia vida, cambia corazones. Entonces, un yupaco borracho con una lanza en la mano es un problema para la comunidad entera. Pero un yupa con una Biblia y con un corazón transformado es una bendición para toda una comunidad. Dios le bendiga, hermano John.
Amén, hermano Rodolfo. Oiga, qué importante aporte nos acaba de dar usted, hermano Rodolfo, y muchas gracias por la aclaración, muchas gracias. Sí, señor, precisamente de eso se trata esta clase, de eso se trata esta clase, de que seamos, por eso se llama enfoque diferencial, de darle un enfoque diferente a cada comunidad. Si nosotros a veces tenemos una estructura, depende del lugar donde hayamos salido, donde hemos estado trabajando. Entonces uno llega, por ejemplo, en una iglesia grande, con comités, con una forma de trabajo, y uno cree que esa forma de trabajo que aprendió es la misma que le va a servir al lugar donde lo envían. Y resulta que no, porque allá tiene que haber, sí, tiene que haber un enfoque hacia esa comunidad, porque esa comunidad tiene un contexto propio que nos obliga a nosotros a prepararnos precisamente para eso. Entonces le agradezco muchísimo, hermano Rodolfo, por ese aporte que nos acaba de dar, muy importante. Y vamos a continuar entonces aquí con la temática que tenemos. Entonces tenemos a nuestro hermano. Primero, bueno, era una pregunta, ¿solo se aplica el enfoque diferencial a los asuntos técnicos? ¿Qué creen ustedes? El enfoque diferencial. Sí, señor. Disculpe que le interrumpa por acá. Yo estoy en Ariguaní, en el departamento del Magdalena, y no tengo luz acá, mi hermano. No me deja entrar así sin la luz. Usted sabe que eso trabaja con los datos, o los datos trabajan con la luz. Entonces yo acá pues no puedo del todo estar en el Zoom. Listo, mi hermano Lucio, no se preocupe. Ahí ahora más tarde le envío el link de la clase en caso que no lo haya podido ver para que lo repase en diferido. ¿Listo? Entonces, la pregunta, ¿solo se aplica a los asuntos técnicos el enfoque diferencial? No, se aplica en todas las áreas de trabajo. Hay que hacerle un enfoque diferencial a cada lugar porque hay características, ¿sí? Entonces, nosotros como iglesia trabajamos con niños, ¿sí? Hay que darle un enfoque diferente para el trabajo con niños. Pero resulta que a veces existe algo que llama la intersectorialidad, ¿sí? Que podemos atender desde diferentes áreas. Entonces entra la iglesia con obra social, entra la iglesia con el evangelismo, con misiones, entra la iglesia con escuela dominical. Entonces se hace una atención más integral a esa comunidad, ¿sí? Pero resulta que a veces sucede que el indígena de pronto, por ejemplo, en Bogotá pasa mucho que llegan desplazados de los territorios, ¿sí? Por la violencia. Entonces, aparte de ser indígena, se le suma que son desplazados por la violencia, pero aparte de que son desplazados por la violencia, presentan de pronto alguna enfermedad por tuberculosis, que es muy común, ¿sí? Dentro de las comunidades indígenas. Y aparte de que es desplazado indígena, que tiene la enfermedad de tuberculosis, trae niños. Entonces, todo eso hace que se haga complejo. Entonces, eso nos obliga a nosotros a prepararnos, a capacitarnos y con mucha sabiduría establecer las estrategias para poderles llevar a ellos el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza y el mensaje de la paz. Entonces, tenemos a nuestro invitado especial, nuestro pastor Wilmer Saavedra, asesor jurídico nacional de nuestra iglesia pentecostal. Él está con nosotros. Bueno, ahora la hermana Jenny había levantado la mano, ahora le damos la participación a la hermana Jenny. ¿Listo? Hermano Wilmer, Dios le bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Amén, hermano Joiner, Dios le bendiga, Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias por el espacio. Hombre, bueno, sí, señor. Saludos al hermano Rodolfo, tierra adentro. Y a todos, saluda, no sé si por aquí está el hermano. A todos. Bueno, vamos a entrar en el tema para no, si no nos quedamos en solo saludos. Vamos a entrar en el tema. Enfoque diferencial como primera medida y en segundo lugar, acción sin daño. Vean, ya la introducción que el hermano Joiner y la experiencia que el hermano Rodolfo nos compartió, yo quiero hacer un análisis en dos sentidos. Una cosa es la predicación del evangelio y otra cosa es la cultura. La pregunta que el hermano Joiner, o bueno, en el panel está sobre si el enfoque diferencial solo aplica a grupos étnicos. De ninguna manera, aplica en general, porque nosotros estamos centrados en el Departamento de Misiones Nacionales y este es nuestro campo de acción, hablando del
departamento de misiones nacionales. Pero misiones extranjeras es un desafío igual a este, con desafíos culturales completamente diferentes. Y el error en que no se puede caer nunca es en pretender colombianizar en el exterior o pretender que la cultura que yo tengo, que la vestimenta que yo uso, la tengo que implantar en las regiones étnicas, arhuacos, guayú, países donde Dios, por lo menos Dios me ha permitido estar en esos lugares con hermanos de esas etnias. Nosotros lo que nos une es algo fundamental y es la fe. Entonces, yo voy a hacer una explicación primero del punto de vista doctrinal y luego vamos a hacerla del punto de vista legal. Si nosotros miramos la doctrina de la unidad de la iglesia, la doctrina de la unidad de la iglesia tiene 3 elementos: la unidad del espíritu, la unidad de la fe y la unidad del cuerpo. Pero el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo a los corintios, les está dando a entender precisamente que somos muchos miembros y hay 3 elementos dentro del cuerpo dados por el Espíritu Santo: los dones, el ministerio y las operaciones. Los dones es la habilidad, el ministerio es la actividad y las operaciones es el resultado. En el campo de acción donde Dios lo colocó a usted. Entonces, el campo de acción es multicultural. Y es multicultural no porque nosotros querramos decirlo así como para argumentar de manera holística que tenemos un enfoque diferencial. No, el enfoque diferencial está en el principio bíblico: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, una cultura; en Judea, otra cultura; en Samaria, otra cultura; y hasta el último de la tierra, otra cultura. Pero el mensaje es el mismo. Y el mensaje es el mismo porque lo que yo hago para aterrizarlo a este punto específico de las etnias, el mensaje es el mismo porque la eficacia del mensaje radica en la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo empieza cuando la persona empieza a oír la palabra de Dios. Pero lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer. Yo no tengo que convencer a un arhuaco de que deje de la vestimenta que tiene. Yo no tengo que convencerlo de eso. Yo no tengo que convencer a un arhuaco de que debe cambiar sus atuendos. Tampoco tengo que convencerlo de que deje sus tradiciones, o a un guayú. De lo único que yo puedo explicarle a él, y es el Espíritu Santo el que lo convence, es de pecado. Y el pecado no es tener el pelo largo. El pecado no es aplicar su cultura, ni creer en la tierra madre, ni creer en la creación a través del sol y de la luna, porque son temas culturales. El pecado es de no creer en Jesucristo. El pecado por no creer en Jesucristo, de justicia y de juicio. Entonces, lo primero que yo lo primero que yo hago por la palabra es convencer a la persona de pecado. Sea guayú, sea arhuaco, colombiano, argentino, suramericano, europeo, africano, asiático, los 5 continentes. Yo lo único que puedo hacer es transmitir un mensaje para que él se convenza de pecado. Y cuando él se convence de pecado, no se queda mirando si tiene anillos, si no tiene anillos, si tiene collares. Se convence de que él es un pecador por no creer en Jesucristo. El enfoque cultural es ampliamente diverso. Y es diverso porque, por favor, usted y yo sabemos que el origen propio de las razas está después de Noé. Y al estar después de Noé, entonces usted va a encontrar a Sem, Can y Jafet, europeos, africanos y asiáticos, que se empezaron a entremezclar, y bueno, nosotros somos el resultado de una cantidad de mezclas a lo largo de los siglos. Pero tenemos unos patrones de conducta. Vamos a aterrizar al tema colombiano. Entonces tenemos unos factores de conducta. Pero incluso el hecho de que yo no pertenezca a una etnia guayú o a una etnia indígena en el contexto colombiano, no quiere decir que yo no tenga una cultura. Voy a poner un ejemplo. Norte de Santander tiene los ocañeros, donde es el hermano Joyner. Está esa cultura, pero también está la cultura barranquillera, la de la costa caribe, pero también está la cultura andina, pero también está la cultura llanera, pero también tenemos la cultura del litoral pacífico. Si usted va a un culto nuestro en la ciudad de Bogotá, pero también se va a un culto luego a la ciudad de Barranquilla, pero luego se va a un culto a la ciudad de Bucaramanga, usted encuentra una cantidad de diferencias o de diversidad frente a la manera en que se exponen los cultos. Los formatos a veces son diferentes, pero por eso empezaba por la unidad de la iglesia. Pero nosotros nos une la unidad del cuerpo. Somos muchos, pero lo que sí tenemos claro nosotros es que tenemos un vínculo y una coherencia en el organismo o en la manera en que se mueve el cuerpo, que es la iglesia. Y esa coherencia se la da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se la da porque sencillamente los miembros somos muchos, dice el texto en 1 Corintios capítulo 12. Pero
no siendo muchos somos desordenados, sino siendo muchos somos un cuerpo, dice el texto. Ahí ese es el resultado perfecto del enfoque diferencial, en entender que siendo muchos, todos somos un cuerpo. Y cada uno cumple una función específica, no como le parezca, sino como el Espíritu Santo le dijo que hiciera. El texto termina diciendo, de acuerdo a que el Espíritu Santo, o en la soberanía del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo quiso. En ese contexto doctrinal es que nosotros nos paramos. Nunca podemos perder el principio bíblico de la espiritualidad en la parte administrativa de la iglesia, porque perdemos el enfoque en nosotros. Entonces, lo primero es que yo no tengo que entrar a discutir con la persona. Yo lo que tengo es que exponerle un mensaje, no más. ¿Qué ha sucedido en la práctica? No solo nos sucede a nosotros, las iglesias del primer siglo sufrieron esas persecuciones porque se consideraba que era paganismo predicar a Jesucristo y decir que resucitó cuando los griegos creían que no, que los dioses estaban en el limbo y que en el limbo, el escenario de los dioses, era la única manera donde se podía llegar. Los romanos tomaron esa cultura y luego los romanos dicen, no, Júpiter, Marte y Saturno son dioses para nosotros y nuestra diosa es Diana, Diana de los Efesios. Luego viene una transliteración de culturas y aterrizan en un mensaje de un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret, al cual crucificaron, al cual mataron, y la gente en el primer siglo no discutía si Jesucristo era la segunda persona de la Trinidad porque no se discutía ese contexto teológico. Lo que se discutía era saber si ese hombre decía ser Dios manifestado en carne, era un impostor más o no. Pero no se estaba hablando de que si era, no se estaba hablando si era la segunda persona de la Trinidad, no se estaba hablando de problemas doctrinales, sencillamente la discusión se centraba en quién es ese tal Jesús que dicen que resucitó y que mucha gente lo sigue. Entonces la eficacia del mensaje de los apóstoles no era en cambiarle la cultura a la gente, sino en exponer a Jesucristo, a los griegos, a los romanos, a los corintios, a los hebreos, a lo que hoy en día es Asia Menor, las iglesias de Asia Menor. El mensaje central era que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que Jesucristo se levantó de los muertos y que viene por una iglesia. Ese era el mensaje básico doctrinal de la iglesia del primer siglo. Y por supuesto que han pasado 20 siglos y no nos va a dar el tiempo para hablar de la historia cultural de la iglesia a lo largo de los siglos, pero en estos siglos hubo muchos movimientos. Vinieron las tormentas medievales y en las tormentas medievales se presentaban discusiones doctrinales después del Concilio de Trento, en el cual se estableció la Trinidad como un dogma católico, un dogma aparentemente de la Iglesia Católica Universal. Luego, a pesar de todo eso, en Francia, en el sur de Francia, en Lyon, en un seminario cuando se discutía acerca de lo que era realmente la doctrina de la unicidad o la Trinidad, en un monasterio se entró a discutir ese tema y una noche el Espíritu Santo en la ciudad de Lyon, que eso queda al sur de Francia, se derramó el Espíritu Santo y entonces entre diferentes personas de diferentes culturas de la época que estaban inscritas a ese monasterio recibieron el Espíritu Santo y confirmaron que lo que venían diciendo los apóstoles, luego los predicadores del segundo, el tercer, cuarto, quinto y sexto siglo era verdad y que el Espíritu Santo se manifestaba con una señal inicial que es la de hablar en lenguas. Yo que me tengo que preocupar, no de que la gente reciba el Espíritu Santo porque yo no tengo la capacidad de que alguien reciba el Espíritu Santo. El que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Lo que yo tengo que es predicarlo a él. ¿Por qué? Porque en la gracia, la misión de la iglesia en la gracia es que el mundo conozca a Cristo. Y después en el milenio, el mundo va a tener que ir a buscar a Cristo. Son dos escenarios completamente en contraste diferente, pero nosotros somos predicadores de la gracia, predicamos el evangelio de la gracia. En diferentes culturas, en el movimiento que sucedió en la calle Topeka y en la calle Azusa, entre el año 1893 al año 1903, hubo muchos movimientos en los cuales se buscaba clarificar cuál era la doctrina. Entonces hubo una segregación racial de diferentes culturas y el enfoque diferencial en ese momento afectó tanto por segregación racial. Dicho de otra manera, las personas de color negro en su piel sufrían de discriminación racial y en los templos donde se predicaba el evangelio no los aceptaban. Entonces habían dos templos, para los blancos y para aquellos que se llamaban los negros, o piel de color, como usted lo quiera llamar. Y en ese contexto hubo una discusión, pero la discusión se empezó a centrar en donde, si realmente, no sé si ustedes han escuchado, pero hay el contexto de los mormones que establece que los negros no tienen alma. Y era un contexto para discriminar una raza, una cultura muy asentada de origen africano.
En ese orden de ideas viene entonces el hermano Seymour, y el hermano Seymour le pregunta a alguien, él era de color, él era negrito, y le preguntan a él si el Espíritu Santo era o no era para las personas de color. Entonces él se va y le pregunta a un pastor blanco y él le dice que no lo atiende ni lo puede recibir en el culto porque la iglesia donde él predica es solo para blancos y americanos. Entonces él se siente humillado y se va a predicar y saca un saloncito de predicación. Y en ese salón de predicación iban puros negritos. Discúlpenme usar esos términos, pero quiero ser como muy claro en este tema, por no decir piel de color. Y se empezaron a reunir, entonces ellos también decidieron no aceptar a gente blanca. Pero empezaron una búsqueda del Espíritu Santo para entender la doctrina del Espíritu Santo. Hoy la llamamos neumatología, antes era la doctrina del Espíritu Santo. Hoy llamamos martología, antes era la doctrina del pecado. Y se centraron a definir la obra del Espíritu Santo, la doctrina del pecado y la doctrina del Espíritu Santo. Como no había un bagaje teológico, solo se podía vivir prácticamente por la revelación que el mismo Espíritu Santo hacía de la palabra a aquellos predicadores. Y hubo un derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa, que eso fue muy conocido por todos y duró varios años, que las personas se acercaban a mirar y empezaban a hablar en lenguas. Entonces hubo un movimiento tan grande que de ese movimiento nació el movimiento de santidad. Y el movimiento de santidad fue el que se fue a predicar en Canadá. Y cuando llegó a Canadá, entonces se llamaba la iglesia del Evangelio Completo. Y en la iglesia del Evangelio Completo se fue a predicar a un país nórdico como Canadá, en donde estaban en invierno, y había un jovencito que se la pasaba cortando madera, era leñador, pero los fines de semana se iba con sus amigos a tomar cerveza y a tomar trago y a gastarse lo que se ganaba en la semana. Y ese jovencito escuchó que había una jovencita que tocaba acordeón y que predicaba. Y le llamó la atención, y mientras en ese momento el hermano William Seymour, que era el director de misiones extranjeras de la época, del consistorio de esa época, empezaba a predicar y hacía la invitación. Y en algún momento, por escuchar el mensaje, la única buena noticia que nosotros le damos a los arhuacos, a los guayú, a los países, a todas las regiones, es que Dios fue manifestado en carne. Que Cristo vivió, murió y resucitó al tercer día. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo es el mensaje completo del Evangelio. Eso es lo que yo tengo que predicar. Eso es lo que predicaban ellos, y ese jovencito escuchó. Y entonces un día deja la cerveza y se va y se mete debajo de esa carpa blanca, en ese frío, en ese país, y le entrega la vida a Jesucristo. Pues quien entregó la vida a Jesucristo era un hombre de ascendencia danés o de Dinamarca, que había estado un tiempo trabajando como leñador en Argentina, pero que luego se va a Canadá a seguir trabajando como leñador, y había huido de las guerras, de la Primera Guerra Mundial, y él llega y se entrega la vida a Jesucristo, y ese jovencito se llama Axel Werner Larsen. Y entonces cuando él se entrega a Jesucristo, él no sabía lo que usted y yo sabemos hoy de teología, ni de doctrinas fundamentales, ni doctrinas básicas, ni de teología, ni instituto bíblico, ni tampoco estaba en una escuela de formación de este tema. Sencillamente, gracias hermano, sencillamente escuchó un mensaje y le entregó la vida a Jesucristo, pero no era colombiano. Es que yo quiero decirle, quiero contarle la historia porque es la única manera que usted entienda por qué estamos parados acá. Y nosotros no estamos inventándonos nada. Esto ya viene de hace mucho tiempo atrás. Por eso le dije, el principio del enfoque diferencial está en la Biblia. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La mezcla de los pueblos romanos, la mezcla de los pueblos asirios, la mezcla de los pueblos griegos, la mezcla de los pueblos mesopotámicos, se centra en ese texto. Y cuando llegamos a aterrizar a lo que hoy en día tenemos, entonces el hermano Axel Werner Larsen se convierte en Jesucristo. Y Dios lo llamó a venir a Colombia, un país que nunca había visto. Pero la hermana Abigail, por otra parte, había soñado que quería venir a predicar el Evangelio a Colombia. Él se casa con la hermana Abigail, llegan a Colombia en mayo de 1937. Y esto, ya días atrás, estaba mirando acerca sobre la historia de la iglesia, el pedacito de periódico en donde se anunciaba a los hermanos de Canadá y decía más o menos lo siguiente: para la semana entrante sale nuestro misionero hermano Axel Werner Larsen a predicar el Evangelio a Colombia. Si alguien quiere hacer un aporte, será de bendición para esta familia. Entonces hacían de $1 centavo, de $1, de $2, dependiendo pues obviamente de la economía. Y habían unos bonitos que se repartieron para pagar el barco que lo traía él hasta Puerto Colombia. Y llega un hombre que no sabe hablar bien español a Puerto Colombia, coge un tren y llega a Bogotá, y luego de Bogotá viaja hasta Málaga. Y luego cuando llega a Málaga se va a la parte que es en este momento se llama Enciso Loma del Salado, es un pueblo que se llama Enciso en Santander, yo lo conozco.
Y entonces llega a un río que se llama Servita, cruza el río y llega y encuentra a los hermanos Bertrand que predicaban la Trinidad y eran misioneros trinitarios. Y empiezan a exponer el mensaje. En la discusión doctrinal que Bertrand tiene con Larsen, con el hermano Larsen, él le pregunta, ¿ustedes cómo bautizan? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, no, yo bautizo en el nombre de Jesucristo. No, aquí nosotros bautizamos así. Vamos a hacer una cosa, los siguientes bautismos los vamos a hacer en el nombre de Jesús. Pero si esto funciona, tiene que recibir el Espíritu Santo, tiene que caer el Espíritu Santo y esa será la señal de que ahora en adelante los colombianos tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. Pero no están hablando dos colombianos, ni dos santanderianos, ni dos antioqueños, ni dos paisas, ni dos arhuacos. Son dos extranjeros, un danés y un inglés en una montaña santanderiana que si hoy en día usted se va para allá, toda la carretera es destapada y se gasta 8 horas desde Bucaramanga hasta Málaga. Entonces yo le estoy hablando, y es hoy en día, pero ahora imagínese usted 87 años atrás, en el año de 1937, ¿cómo serían las condiciones de este país en esa época? Cuando no habían las vías que tenemos ahora, si lo que se moviera era por tren y por el río Magdalena. Yo le digo esto es porque usted y yo estamos en la mejor época que la iglesia ha podido tener en Colombia, pero antes no era así. Entonces se ponen a discutir, al otro día son los bautismos, y el primero que baja las aguas bautismales es el hermano Larsen, y coge a una colombiana, y bautiza a la hermana Tabita en el nombre de Jesús, y cuando la hermana Tabita, que era una jovencita en esa época, sale de las aguas bautismales, empezó a hablar en lenguas. Entonces, todos los demás de ahora en adelante vamos a bautizar a los colombianos en el nombre de Jesús, y por primera vez un colombiano en las montañas de Santander, del sur de Santander, en Loma del Salado, un colombiano recibió el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en lenguas. Y lo bautizó o la bautizó un danés o un hombre de ascendencia de Dinamarca. Ese es el enfoque cultural que ha sostenido esta iglesia durante años. Hablo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y cuando sucede eso, entonces usted encuentra la obra, el hermano llega a Bucaramanga, establece la obra en Bucaramanga, pero su esposa se le enfermó y murió. La hermana Abigail muere. Y a él le escriben desde Canadá que se regrese. Pero cuando a él le escriben que se regrese, él manda un telegrama en esa época y les dice, ha caído un soldado, mande refuerzos. Y no se regresó para que llegara otro hombre, sino siguió tratando de aprender un poco más el español y de seguir predicando el evangelio. Eso sucedió, y cuando eso sucedió, entonces llegaron refuerzos, y los refuerzos son el hermano Johnson, el hermano Morlin, el hermano Thompson, el hermano Dross. Y ese refuerzo que llegó fue lo que empezó a impulsar toda la cantidad de predicadores que la iglesia a lo largo de los primeros años obtuvo. Llega entonces Campo Elías Bernal, luego el Domingo Zúñiga, y se empezaron a convertir el hermano Jorge Blanco, y empezó Dios a usar los propios colombianos. Y cuando llegaron los propios colombianos, entonces es que donde estamos aterrizando, que ahora yo escucho al hermano Rodolfo Tierra Adentro y él es un colombiano. Escucho al hermano Joyner, él es un colombiano, yo soy un colombiano. Aquí la mayoría de todos nosotros somos colombianos. Pero así no fue al principio en la iglesia. Yo le estoy hablando de algo que ya hemos vivido, y no lo vivimos solo nosotros en Colombia, lo hemos vivido a lo largo de los siglos, lo hemos vivido desde el primer siglo. Pero cuando llegamos, entonces Colombia tiene un desarrollo legal, hemos tenido un desarrollo filosófico, dogmático, legalista, yo lo llamo en estos términos neoconstitucionalista, en donde en 1991 hay una constitución, y entonces la iglesia nuestra, en los primeros años, nosotros no funcionábamos porque no funcionábamos como persona jurídica, porque no teníamos representación jurídica, porque en esa época este estado estaba consagrado al catolicismo, y el preámbulo de la constitución de 1986 en Colombia establecía que Colombia era un estado católico. Yo aquí les voy a contar una experiencia que yo tuve en algún momento, y fue cuando en el año 2020, cuando estábamos aperturando las congregaciones, nos citaron a todas las iglesias cristianas a Bogotá, con permiso del gobierno, para que fueran los representantes legales a discutir cómo íbamos a abrir las iglesias. El hermano Álvaro era el presidente, entonces él no viajó, sino me mandó a mí. Yo fui en representación del hermano Álvaro y de la iglesia. Y fue el secretario de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal es la conferencia que dirige los asuntos administrativos de la Iglesia Católica en Colombia. Y uno de los obispos o cardenales, como lo llaman ellos, era el secretario, era quien presidía en ese momento. Pero el ministro, que era Iván Palacio en ese momento del Interior, pues le rendía mucha pleitesía a estos señores y lo llaman su excelencia, su señoría, como usted sabe en el mundo secular, cómo se llama ese tipo de personas. Y él llevaba un documento en el cual decía cómo se iban a aperturar las iglesias en Colombia. Y dijo, esto es lo que nosotros definimos para que todos los presidentes y representantes de las demás denominaciones lo firmen. Y yo estaba esperando que el presidente de la iglesia internacional, que tiene la misma fe nuestra, un hermano en la fe nuestra, dijera algo, no se pronunció.
Estaba esperando que los de Asamblea de Dios, los adventistas, los bautistas dijeran algo. Ninguno dijo nada. Entonces, cuando ya era la hora mía, yo dije, la iglesia pentecostal, pedí la palabra. Dije, la iglesia pentecostal no va a firmar ese documento. Entonces el señor se enojó bastante. Y yo estaba hablando, él me interrumpió, yo le dije, que yo sepa, aquí se respeta la palabra. Y entonces le dije, la iglesia pentecostal no firma ese documento. El ministro de esa época, Iván Duque, se llamaba Iván Palacio. Yo le pedí la palabra y dije, no lo firmamos. Y este señor me dijo lo siguiente, ¿en dónde estaba la iglesia? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y quién es la iglesia pentecostal? ¿Dónde estaban ustedes cuando nosotros fundamos este país, los hospitales, las universidades, la constitución de este país en 1886? Y yo le dije, si quiere le contesto. Cuando yo le diga así, él dijo, ¿dónde estaban ustedes en el primer siglo cuando nosotros, hablando de los católicos, fundamos las civilizaciones occidentales del mundo? Hablando del tema. ¿Sabe que esa gente es grande o yo? Entonces, en ese contexto, creo que hay una interferencia, gracias hermano Johnny, en ese contexto él hizo esa pregunta. Yo les voy a decir la verdad, lamentablemente yo a veces soy de genio, se me vuela el genio, a mí se me voló el genio en esa reunión y yo le dije, le voy a contestar. Nosotros estábamos en el primer siglo, nosotros nos escondíamos en las catacumbas porque ustedes nos buscaban para matarnos. ¿Le sigo contestando? En el segundo siglo nos escondíamos en las catacumbas de Roma, de Milán, de Mesopotamia, porque ustedes nos buscaban para matarnos. Cuando le contesté así, volví y me dijo, ¿y dónde estaban ustedes cuando fundamos este país? Y yo le dije, nosotros llegamos en mayo de 1937 a este país. Llegó un hombre llamado Axel Werner Larsen y ustedes le mataron la esposa porque no se la atendieron en Bucaramanga porque era protestante y los hospitales los manejaban las monjas y solo aceptaban los de credo católico. Y si aquí hay hermanos bastante mayores o algo entrado en años que fueron católicos, se darán cuenta que en esa época usted entraba y lo primero que le colocaban era a un cura que lo confesara a usted, le colocara lo que llaman ellos, entre comillas, los santos óleos, dependiendo de su enfermedad lo clasificaban, pues usted tenía que confesar que era católico, si no, no lo atendían. Yo le dije, como era protestante para ustedes, no la atendieron ni la mataron porque ella se moría en la habitación en Bucaramanga donde vivía. Por último le dije, Señor, hoy no es un hombre, han pasado 80 años y somos miles a lo largo de este país que predicamos el Evangelio de Jesucristo y la iglesia pentecostal no firma ese documento. Y no lo firmamos. Pero ese tema no lo estoy hablando de hace 100 años, se lo hablo del año 2020. Entonces es nuestra historia, es lo que nosotros somos, es lo que Dios ha hecho en Colombia a lo largo de todos estos años. Pero antes de llegar a Colombia, Dios trazó un plan con muchos hombres, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes maneras de comerse un pescado, una carne, de diferentes maneras de ver la vida, pero nos une un mensaje que es la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu y la unidad de la fe. Eso es lo que nos une a nosotros en el enfoque diferencial de la iglesia. Pasado después de esto, entonces quiero aterrizar a un escenario puntualmente hoy en día. Pues por supuesto que tenemos presencia en la Sierra Nevada, en Alta Guajira, en el Patapón del Darién, en Cauca, en los resguardos paeses. La iglesia no ha tenido demandas, pero como lo explicaba el hermano Rodolfo, fue en el año 98 que el hermano Álvaro accionó a través de unos recursos legales. ¿Por qué razón? Ese video que puso ahorita el hermano Joyner, donde Noticias Caracol hace como una manera de, discúlpeme la expresión, pero un poco amarillista, en el sentido de decir que el mensaje del evangelio lo que hace es que divide los pueblos indígenas y sus culturas. No, el evangelio no es eso. Pero yo sí tengo que decirle algo, y en algo sí hay que ser muy radical. Si un arhuaco tiene que escoger entre las culturas tradicionales que van contra los principios bíblicos y la salvación, y entendió el mensaje, pues él va a escoger la salvación. Pero eso no lo hacemos nosotros. Tampoco tenemos cómo explicárselo a los medios de comunicación porque no nos van a entender. De lo que sabemos hablamos y de lo que hemos oído testificamos. Y nosotros hablamos de lo que sabemos, y lo que sabemos es que Dios toma un hombre en lo más recóndito de la montaña de la Sierra Nevada, le revela el nombre, le revela el mensaje, lo pone a hablar en el idioma que él quiere, el tiempo que él quiere, para demostrarle que él es más poderoso que la cultura, que él es más poderoso que el idioma, que él es más poderoso que las costumbres tradicionales de los pueblos ancestrales, porque es Dios. Pero eso lo hace Dios, eso no lo hace el pastor Joyner ni el hermano Rodolfo Tierra Adentro, eso lo hace el Señor, no nosotros. Cuando dice enfoque diferencial, y aquí yo quiero ir concluyendo, y acción sin daño, es el daño que se puede causar, es cuando yo quiero implementar mis ideas personales y mis experiencias personales a personas que no viven lo que yo he vivido, que no conocen lo que yo conozco, que no han estado en las ciudades que yo he estado,
y que ellos tienen una manera de ser completamente diferente. Voy a poner un ejemplo. Mire, yo estuve en la Sierra Nevada de Santa Marta, se me olvida, Puerto Colón. Cuando nosotros llegamos había dos clases de hermanos. Voy a hablar en términos culturales. Los arhuacos, con su traje y su atuendo típico, y los hermanos, como voy a decir, como noto en el sentido de que usamos pantalón, camisa, lo normal. Pero cuando nosotros entramos al culto, ellos empezaron a cantar El nombre de Jesús es poder en arhuaco. Y para mí fue una experiencia muy linda. Y ahí donde el texto se cumple, donde Dios no hace acepción de personas. Jamás de lo que jamás Dios va a hacer acepción de personas. Eso dice el texto bíblico y eso yo lo creo. Entonces ellos empezaron a cantar esa alabanza, El nombre de Jesús es poder. Y eso fue un momento muy especial. Y fue un momento muy especial porque ahí donde uno se da cuenta que definitivamente el poder del evangelio es incalculable, inimaginable, no se puede medir, no se puede pesar, no se puede palpar. Sencillamente es una obra tan abstracta, pero tan profunda, que lo que hace es que la persona sepa, entienda y reconozca que Dios existe, que Dios es real y que Dios no se llama Dios, que Dios tiene un nombre y su nombre es Jesús. Eso decían ellos en esa alabanza. Pero siguen teniendo sus cultivos, siguen teniendo sus culturas, siguen teniendo su estilo de vida. Porque es que el evangelio, lo que busca el evangelio es que Dios le mete la mano a la persona por dentro, le da una vuelta y lo hace nacer de nuevo. Punto. Esto lo hace Dios. Yo no tengo por qué entrar a cambiar una cultura. Y es ahí donde cuando yo entro a chocar con la cultura, es cuando mi acción sí produce un daño. Porque el mensaje del evangelio no produce daño ninguno a nadie. Solo transforma. El evangelio es gozo, paz en el espíritu. Pero el punto es cuando yo me salgo del mensaje del evangelio y pongo el de Wilmer Saavedra. Pues si pongo el de Wilmer Saavedra, yo tengo una manera de ver la vida. Yo tengo una manera de, me gusta la comida de una manera, me gusta de una manera. Tengo mi manera de ser. El hermano Junior tendrá la de él, el hermano Carlos Jaramillo tendrá la de él. Cada uno de nosotros tiene una manera de ser completamente diferente en muchos aspectos. Pero yo no puedo entrar a predicar lo que a mí me parece. Entonces, ahorita el hermano Rodolfo decía sobre los que entran y empiezan a predicar y le dicen a los hermanos arhuacos, tienen que cortarse el cabello porque la Biblia dice que eso es deshonroso para el hombre. Pero si yo me pongo a analizar el texto desde el punto de vista hermenéutico, ¿por qué el texto dice lo que dice? Le está diciendo en un contexto específico, por una cultura específica, por una situación específica que sucedía en una iglesia que el apóstol Pablo fundó y a la cual le decían, Pablo a la verdad no es un buen predicador, sus predicaciones son frustradas, pero él en sus cartas es duro. Eso dice 1 Corintios 10:10. Entonces Pablo les dice, no, yo fui llamado por Dios y lo que les voy a enseñar como doctrina se lo enseño porque es lo que Dios me dijo que les dijera. Eso tiene una razón de ser porque ese texto dice lo que dice, pero cuando yo cojo un texto y no tengo un contexto, lo que yo predico es un pretexto, porque lo que estoy diciendo no es lo que quiere decir la Biblia, es lo que a mí me parece decir. La acción sin daño es cuando yo me ciño a predicar exclusivamente lo que, la sencillez del evangelio. Es que el evangelio es sencillo para predicar. Y es un deleite cuando yo le puedo transmitir a un guayú, a un arhuaco, a un país. Yo no vengo a cambiarle su cultura ni su vestimenta, sencillamente a darle un mensaje. Yo transmito un mensaje. Eso es lo que es un evangelista, alguien que transmite un mensaje que no se lo inventó, sino transmite un mensaje que recibió. ¿Y usted de quién recibió ese mensaje? Esto usted y yo lo sabemos. En ese contexto, yo quiero decir lo siguiente con el tema de misiones nacionales y lo que es la predicación del evangelio. Y es que el evangelio es tan poderoso que sí ejerce una transformación social en el sector. Y esa es la consecuencia natural, pero esa consecuencia es posterior. Y es posterior porque yo no puedo entrar a que se transforme. Les voy a poner un ejemplo. La iglesia mandó un misionero a otro país. Y donde él predicaba, esa cultura tenían que la persona puede tener 5 esposas. Pero si él dejaba una de ellas, lo mataba a la familia. No podía dejar a ninguna. Podía tener las que quisiera, pero no podía dejar ninguna porque lo mataban. Él entendió el evangelio. Pero cuando él entendió el evangelio, entonces digo, yo me tengo que quedar con una. ¿Qué hago? Entonces dijo, el día que yo deje las otras 4, a mí me van a matar. Entonces llegó y buscó al misionero de nuestra iglesia y le dice que por favor lo bautice porque lo van a matar. Y él dice, ¿y por qué te van a matar? Dice, porque mi cultura establece que si yo llego a dejar a alguna de esas mujeres, a mí me tienen que matar. Yo tengo 5 y yo no puedo, ¿qué hago? No, el misionero consulta con el honorable consistorio de ancianos y el honorable consistorio le dijo, bautícelo a él y a todas.
y no se meta con la cultura, pero enséñele el principio. Y después de la generación siguiente va a vivir con el principio. Pero él va a tener que entender el evangelio. Él entendió el evangelio y después de que entendió el evangelio, entonces se ciña el principio, pero no cambió su cultura. Siguió sosteniendo económicamente sus 5 esposas, pero él entendió el principio. Pero de ahí en adelante, su generación y su descendencia ahora se ciñen al principio bíblico. Eso es importante entender, que yo no entro a discutir con la cultura, porque usted y yo no tenemos el... Entonces tendríamos que volvernos sociológicos. Y en este escenario, si bien es cierto que hay que aplicar sociología, porque nosotros necesitamos entender el contexto general, no individual, sino general, del lugar en donde yo voy a ir a predicar. Yo no puedo entrar a entorpecer las culturas, por ejemplo, guayú. Yo tengo que generar una visión sociológica desde lo que es la Alta Guajira, desde lo que es... voy a poner un ejemplo aquí en términos prácticos, de Urumita hacia arriba, hacia la Alta Guajira, es un enfoque social completamente diferente al de Riohacha y el de Maicao. Pero aunque sea un contexto completamente diferente, yo tengo que tener claro la lectura y el tacto de que si entre más subo a la Alta Guajira, me van a salir unos niños, me van a pedir plata, me van a amenazar algunos, pero yo no llego con el propósito de demostrarles a ellos que yo soy más bravo que ellos, que es que yo no me voy a dejar de nadie. No, yo llego es con un sencillo mensaje. Entonces, por eso es que hay una iglesia en Nazaret, en la Alta Guajira, porque llegó alguien a predicarle a los arhuacos, perdón, a los guayú, y los guayú entonces empezaron en su lengua a decir que Jesucristo es Dios. Y entonces luego alguien va y le predica a los paeses en las altas montañas del Cauca, que son tierras extremadamente frías, pero no llegó a decirles que los guayú tienen la razón en lo que dicen y cómo viven, sino llegó a predicarles el mismo mensaje. Y ellos siguen tomando su chicha como ya la toman, siguen masticando el maíz para que se fermente en una olla, todos mastican y botan en una olla, eso se fermenta, toman en unas fiestas especiales, pero cuando empiezan a conocer, no es el pastor Joyner que mandaron allá para que los países se cambien, es la obra del Espíritu Santo lo que hace que cambien su contexto en su manera de ver la vida. No yo ni ninguno de nosotros, porque nosotros no podemos hacer eso. Si nos ponemos a hacerlo a nuestra manera, vamos a generar una acción que genera un daño. Entonces yo estuve, el año pasado estuve en Belalcázar, Cauca, donde hay un resguardo guayú de nuestros hermanos. Y ellos llegan con su atuendo, con su, no sé exactamente el nombre de la prenda que ellos usan, pero son como unos sacos tejidos, porque esos son tierras muy frías, de colores, en donde ellos cantan y entonan alabanza, se bautizaron en el nombre de Jesús. Y entonces es donde se cumple el texto que de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, Dios escogió un pueblo para gloria de su nombre. Ese es el sentido. Ya para finalizar, quiero decir lo siguiente. Más que nadie, ustedes conocen y entienden la cantidad de congregaciones de diferentes etnias indígenas que nosotros tenemos en el país. Pero quiero rescatar o resaltar algo y es lo siguiente. Los hermanos guayú, paeses, arhuacos, son hermanos del pastor Jaime, son mis hermanos, son hermanos del hermano Rodolfo y de todos los que estamos aquí. Son igualitos a cualquier otro. Pero también son ciudadanos colombianos. Entonces aquí hay que tener claro 2 cosas y yo con esto termino, por lo menos 2 o 3 cosas. La primera, la autodeterminación de los pueblos indígenas. Ellos tienen una autodeterminación, tienen un orden jurídico completamente diferente al nuestro, tienen una manera de establecer autoridades internas completamente diferentes a las nuestras. Entonces nosotros cuando entramos a predicar no podemos entrar a atropellarlos, porque si esa es la autoridad que ellos tienen establecida, pues a esa autoridad nosotros nos tenemos que ceñir en las reglas civiles, legales y ornamentarias. Porque no puedo pretender diciendo yo tengo libertad religiosa y me voy a ir a predicar acá. No, ellos tienen una regulación en sus terrenos y en sus territorios. Voy a poner un ejemplo con los guayús. Los guayús tienen una ley que es la ley se llama la ley de las lágrimas del padre. La ley de las lágrimas del padre establece que si yo le causo un daño a un guayú, tengo que pagar con la misma proporcionalidad con mis propios recursos o tengo que llorar igual lo que lloraron los guayú. Esa ley para ellos es sagrada en el sentido de que se sostienen o la amparan dentro de algo que es la autodeterminación de los pueblos. Y esa autodeterminación es una autonomía establecida en la Corte Constitucional y tiene un desarrollo de constitucionalidad en Colombia. Pero lo que yo quiero concluir es lo siguiente, que esa misma ley establece que si allá hay un guayú que cree que Jesucristo es Dios, pues él también tiene derecho a predicar que Jesucristo es Dios. Lo que yo no puedo es entrar a imponer un mensaje. Yo sencillamente,
y ni imponer un mensaje, ni imponer una cultura, ni imponer una conducta. Sencillamente yo predico. Pero lo que la Corte dice, ustedes pueden tener las leyes que quieran, los étnicos pueden tener, las etnias indígenas tienen todo el derecho a tener su autorregulación específica y su autonomía se respeta en los precedentes jurisprudenciales que Colombia ha establecido a través de la Corte Constitucional. Pero que ellos allá adentro, de manera intrínseca, de manera inalienable, tienen y quieren creer que Jesucristo es Dios, como lo creo yo, como lo cree el hermano Joyner, el hermano Rodolfo, pues seguramente ellos a las altas horas de la noche les va a pasar lo que le pasa a Wilmer Saavedra o a Joyner Pérez o a Rodolfo Tierra Adentro, y es que a veces en la madrugada uno no tiene palabras, sencillamente está Dios, está mi vida, está lo que yo soy, y entonces yo empiezo a decirle al Señor, Él es lo más bueno que me ha pasado en la vida, que por su misericordia yo soy de pie, que por nada del mundo se pueden perder muchas cosas en la vida, pero yo no puedo perder mi salvación, que lo más grande que tengo en mi vida se llama Jesucristo. Entonces, allá en Alta Guajira sienten lo que siente Joyner o lo que siente Wilmer en la madrugada. Esa es la esencia del mensaje que nosotros predicamos y vivimos. Y para terminar, quiero decirles lo siguiente. Eso es lo que se rebusca a través de las acciones legales. La iglesia nunca ha sido demandada en ese escenario. Hemos recibido recomendaciones, pero nosotros siempre nos paramos en un principio y es decir lo siguiente. Nosotros sencillamente lo que queremos hacer es llevar un mensaje. Y ese mensaje que es la predicación del Evangelio es lo que tiene el poder de transformar de manera interna a la persona, no externa. De manera interna, y ya por la obra del Espíritu Santo, pues Él ajustará sus conductas, pero por la obra del Espíritu Santo, no por la imposición de un hombre, ni de un pastor, ni de un misionero. Con eso quiero despedirme, hermano Joyner, hermano Rodolfo. La predicación del Evangelio tiene un enfoque diferencial, pero está en el predicador no genera una acción con daño en aquel que escucha el mensaje. Dios le bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Gloria a Dios. Hermano Wilmer, muchísimas gracias a usted por sus aportes. Amén. Por esta excelente exposición que acaba de hacernos, hermano Wilmer. De verdad le agradecemos mucho. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos muy contentos, estamos felices de haber tenido con nosotros la participación de nuestro hermano Wilmer. Y bueno, qué bendición, hermano Wilmer. Le agradecemos, de verdad, inmensamente que haya estado con nosotros. Amén. Amén, hermano Joyner, para servirles. Muchas gracias a ustedes, mis hermanos. Bueno, hermano, muchas gracias a usted. Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos, hasta aquí son las 8:22. Vamos entonces a continuar un momento por acá. Tenemos una... No se preocupen que esta clase está siendo grabada, así que yo después les comparto a todos ustedes el link de la grabación para que, el link de la clase para que puedan ingresar y revisar toda la información que vimos acá. ¿Listo? Entonces vamos a continuar, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún hermano que quiere decir algo. Ahí veo al hermano Alexander Castillo que tiene su mano levantada. Mi hermano, Dios me le bendiga. Saludo en el nombre del Señor Jesús. Sí, señor, cuéntenos. No, mi hermano, pues solamente es para preguntar sobre lo que estamos mirando la temática, si hay algún módulo específico en el cual podamos nosotros, pues como para seguir, fortalecer más estos estudios, estas capacitaciones que estamos recibiendo, ¿no? Porque pues aquí recibimos la temática, pero es muy bueno como seguir. Entonces, no sé si hay algún módulo, si tengamos un módulo que... Hermano Alexander, de esta lección que estamos viendo no tenemos el material escrito como tal en un módulo, pero entonces yo les puedo compartir a ustedes las diapositivas y la grabación de la clase, que pues me imagino que es suficiente información como para repasar y para fortalecer el conocimiento. Ah, bueno, muchas gracias, hermano. Le bendiga. Listo. Hermano Joyner Mina. Dios les bendiga a todos, ¿no? Excelente la información que nos dio ahorita nuestro pastor. Entonces quería preguntar si de pronto él tiene esos datos apuntaditos para compartirnos y tener pues esa información que está bastante interesante. Bueno, no sé qué dirá el hermano Wilmer. Si todavía está con nosotros y nos puede compartir ese pronto si tiene algún ¿Cómo me dice, hermano Joyner? Perdón. Es que el hermano Mina nos pregunta si de casualidad usted tiene de pronto ese material o esa información en algún documento escrito y nos lo pudiera compartir. Se lo paso a usted, hermano Joyner.
un texto en Listo, Word. sí, señor. Le agradezco mucho. Yo lo estaré compartiendo aquí con los hermanos. Dice que era una gran bendición. Con mucho Vamos gusto. con el... Hermano Joiner, quería hacer una apreciación. Si me Sí, regala un- señor. Sí, señor, claro. No, es que quería hacer una apreciación. Es cuando hablaba del sur del país, hablo de una cultura específica que nosotros conocemos, en donde ellos por cultura tienen una fecha en el año en el cual para que una persona o un muchacho adquiera la mayoría de edad dentro del pueblo, tiene que pasar por una fiesta en la cual ellos muelen con sus dientes el maíz y dejan fermentar. Es una fiesta específica, pero hay otras culturas, como colocó ahorita uno de los hermanos que viene en el chat, en que usan molinos, sí, dependiendo de la cultura y la fiesta. Eso quería hacer esa apreciación. Muchas gracias, hermano Joy. Sí, señor. Muchas gracias a usted, hermano Wilber. Sí, aquí en la comunidad indígena con la cual yo estoy trabajando, ellos tienen también en su cultura el fabricar la chicha mascando el maíz. Entonces, es en diferentes culturas o en diferentes partes del país donde se practica eso. Vamos con el hermano Jonaider del distrito 6. El Señor Jesús les bendiga. Les habla Jonaider Amén. López, pastor en Silvia, Cauca, en el mayor asentamiento del pueblo Misac. Gracias a Dios por estas enseñanzas. Me encantan, me fascinan. Por ahí he estado conectándome para comentarles, más bien preguntarles, no sé si la pregunta aplica a mis amados. Cuando el hermano hablaba acerca de cultura y hablaba acerca de las tradiciones de los pueblos, como ellos los llaman ancestrales, y pensando en esto, ¿qué es la cultura? Y puede llamársele cultura a aquellas comportamientos pecaminosos que puedan haber dentro de aquellos pueblos, pueden llamársele a eso cultura. Hermano, ¿me recuerda el nombre? Jonaider López. Hermano Jonaider, sin duda alguna que hay costumbres que atentan contra los principios bíblicos, de los cuales la palabra entre la doctrina del pecado las ha clasificado como conductas pecaminosas. El tema cultural es un tema de carácter universal porque son usos y costumbres de pueblos que a lo largo de los años desarrollaron en diferentes áreas, en todas las áreas, la economía, el gobierno, el matrimonio, los cultivos, la vestimenta, el tema de la guerra, el tema de la tierra, tienen unas reglas específicas. Pero no, lo que yo quiero enfatizar puntualmente a usted es que las costumbres que van contra los principios bíblicos seguirán siendo pecado para nosotros. Nosotros predicamos el Evangelio para que a través de la luz del Evangelio se les revele qué es lo que ellos no pueden seguir practicando. Lo que no podemos hacer somos nosotros con nuestra acción imponerles, porque es donde entramos a lesionar lo voy a decir en esos términos, nosotros no podemos hacer en la vida de ellos lo que el Espíritu Santo no ha hecho. Entonces, es la predicación del Evangelio la que le va a enseñar a alguien, voy a poner un ejemplo, que si por cultura tienen que la celebración para la mayoría de edad es que el muchacho se acueste con una niña de 11 años y tenga relaciones con una niña de 11 años, como sucede no en este país, sino en otros lugares, pues yo por principio bíblico le voy a enseñar que eso no es posible, porque yo estoy atentando contra la integridad física de alguien, la estoy sometiendo a un delito, la estoy violando desde el punto de vista de sus derechos, su dignidad como mujer. Entonces yo enseño el principio bíblico, pero no podemos aceptar lo que va contra los principios bíblicos como algo cultural. Pero no puedo yo entrar a decirle que eso es pecado, eso es malo, sino por la palabra yo le tengo que mostrar a él, y es la obra del Espíritu Santo lo que hará que esa persona conozca a profundidad lo que necesita conocer para que transforme su mente y su corazón. Y en eso es lo que se aplica el texto, para que haya una renovación en su entendimiento. Y eso solo puede pasar cuando hay una transformación, y esa transformación solo puede ser posible cuando has nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es producto de la palabra de Dios. Esa es esa apreciación, mi hermano. Mi pastor, es decir, qué pena, mi pastor, es decir que los comportamientos pecaminosos de los pueblos, llámense indígenas o como se llamen, no pueden considerarse cultura. No, de ninguna manera. Esa es la interpretación. Listo, ok. Quería saber una cosa es el pecado de acuerdo a la palabra de Dios, y otra cosa es la cultura de acuerdo a la sociología y a los comportamientos del hombre a lo largo del siglo. Muchas gracias, hermano Wilmer. Sí, señor. Hermano Jonaider, nosotros vimos una lección donde hablábamos acerca de la cultura y hacíamos la claridad
con respecto a lo que es la diferencia entre cosmovisión, cultura y pecado, y lo que ofrece el Evangelio. Entonces, sería bueno, le voy a compartir el link donde hablamos de ese tema para que como que amplíe un poquito más ese concepto. ¿Listo? Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, hermano Jonaider. Entonces, bueno, por ahí la hermana Jenny comentó, sí, ella estuvo también en esa clase. Entonces, vamos a hablar un poquito, hermano, ya para ir cerrando, acerca de lo que es la acción sin daño, de lo que venimos hablando, y lo que vamos a compartir, ¿no? Este es el material que vamos a compartir. La acción sin daño en el contexto del evangelismo es una práctica ética y moral que busca llevar a cabo el proceso de evangelización de manera respetuosa, sensible y responsable, evitando causar daño a las personas, sus culturas y las creencias. Es una aproximación que se basa en el respeto hacia la dignidad humana, reconociendo y valorando la identidad de cada individuo y comunidad. Esto es muy importante, pero muy importante, reconocer la dignidad de las personas, ¿sí? Ellos pueden tener las prácticas que ellos quieran, ellos pueden tener todo lo que ha sido, pero ellos, por ser humanos, por ser creación de Dios, tienen una dignidad que merecen de nosotros nuestro respeto hacia ellos, sin importar sus costumbres. Entonces, es importante, hermano, que nosotros nos preocupemos de presentar el mensaje del Evangelio procurando no hacerle daño a la comunidad. De eso es que estamos hablando. La acción sin daño. Entonces, en el evangelismo, la acción sin daño implica ser consciente de las diferencias culturales presentes en las personas y comunidades a quienes se dirige el mensaje, evitando cualquier tipo de imposición. Escúcheme bien, imposición. Nosotros no somos enviados a imponerles a ellos nuestras prácticas culturales. Nosotros no somos enviados a ellos a imponerles nuestras creencias. Nosotros no somos enviados a ellos a imponerles nuestra forma de vestir, inclusive ni siquiera nuestra lengua. Nosotros somos enviados a ellos a presentarles el mensaje del Evangelio. Entonces, en el evangelismo, la acción sin daño, entonces, implica eso, ser consciente de las diferencias culturales presentes en las personas y comunidades a quienes se dirige el mensaje, evitando todo tipo de imposición. Por ahí estuve leyendo un libro de una antropóloga donde hablaba acerca de cómo se trató de imponer la religión católica en algunas comunidades indígenas aquí cercanas. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un hermano, un evangelista, un hermano pastor está trabajando en una comunidad y él empieza a tener esos choques con las autoridades, con las leyes que ellos tienen, con la parte cultural, y a él lo trasladan, resulta que el pastor que llega se va a encontrar con un bloqueo de la comunidad hacia ese pastor que no ha hecho nada en contra de ellos, pero por causa del otro pastor. Entonces miren que no solamente se puede hacer un daño a la cultura de esa comunidad, sino también en el mismo ejercicio de la predicación del evangelio. Entonces hay que ser muy sabios, pedirle al Señor mucho que nos ayude para poder presentar el mensaje del evangelio. Entonces dice que se busca establecer un diálogo respetuoso y comprensivo que permita compartir la fe de manera significativa y contextualizada. Entonces, habla de presentar el mensaje del evangelio sin procurar o sin imponerles a ellos cambiar nada que tenga que ver con su cultura. ¿Listo? Entonces, hay unos principios de la acción sin daño en la evangelización. Entonces, hablamos del respeto, es decir, reconocer y valorar la dignidad y autonomía de cada individuo y comunidad, independientemente de sus creencias, de la sensibilidad cultural. Nosotros tenemos que aprender a ser sensibles, a poder identificar esas prácticas culturales que no son pecaminosas. ¿Sí? El hermano Jonaider hacía como esa pregunta, y muy interesante esa pregunta, porque a veces nosotros confundimos una cosa con la otra. Confundimos lo que es la cultura con lo que es el pecado. Entonces, el pecado tiene que ver es con todo lo que afea a esa cultura, todo lo que lo hace ver feo, las prácticas de borrachera, de robos, de asesinatos, todo eso es lo que realmente afea a una comunidad, y es lo que nosotros, y la palabra de Dios lo define como pecado. Nosotros, la parte cultural tiene que ver es con su, por ejemplo, con su medicina tradicional, tiene que ver con sus vestiduras, tiene que ver con su idioma, tiene que ver con su gastronomía, tiene que ver con su arquitectura,
con su música. Bueno, todo eso es parte de la cultura. Entonces tenemos que aprender a tener sensibilidad cultural, a no imponer, evitar la coerción o la presión para que las personas adopten la fe. Tener un diálogo abierto, es decir, respetuoso, constructivo, donde se puedan hablar temas espirituales y religiosos sin confrontaciones. Entonces, mire qué importante sería, por ejemplo, que nosotros identificáramos en la comunidad en la que estamos trabajando cuáles son las autoridades que ellos tienen establecidas, los cabildos. Ellos a veces se organizan como asociaciones, como congresos, y poder usted tener un diálogo no solamente con la comunidad, sino también con esas autoridades, para poderles explicar a ellos cuál es el propósito del ingreso de nosotros a sus territorios y qué es lo que realmente queremos nosotros llevarles a ellos. Esa sería una, ¿cierto? Una escucha activa, escucharlos a ellos también. Ética en la evangelización, no manipularlos, porque a veces pasa, bueno, nosotros gracias a Dios tenemos la convicción de la obra del Espíritu Santo, pero hay otras comunidades religiosas o otras denominaciones religiosas que manipulan a los pueblos indígenas, porque como es muy común que los indígenas a veces sean un poco supersticiosos por lo mismo la cosmovisión que ellos tienen. Entonces se aprovechan de eso para decirles, no, pásense con nosotros, que nosotros sí lo vamos a sanar. Si hay un enfermo, nosotros sí, y manipulan a la comunidad de esa forma, ¿no? Nosotros nos invita el Señor a predicarles el evangelio de manera ética, de manera responsable y con verdad. La acción sin daño es una práctica esencial en el evangelismo ético y en cualquier otro contexto, ya que busca promover un acercamiento respetuoso y genuino hacia las personas, fortaleciendo los lazos de comprensión, solidaridad en la misión evangelizadora. Es un trabajo de amor con mucha sabiduría, con mucha sabiduría. Entonces, ahí vamos a ver, hermanos, vamos a ver cuánto tiempo nos tenemos todavía. Son las 8:37. Hermanos, vamos a organizar 2 grupos. ¿Listo? Yo lo voy a organizar acá por el Zoom y vamos a tener 10 minutos donde usted con su grupo van a tocar uno de estos 2 temas. El grupo número 1, los que queden en el grupo número 1, van a hablar o van a estudiar el tema de Jesús y su diálogo con la mujer samaritana. Y vamos a tratar de identificar lo que hemos visto aquí y el Señor Jesucristo lo aplicó en el proceso de evangelización, el proceso de predicación que él estaba haciendo. ¿Listo? Y el grupo número 2 va a hablar acerca del apóstol Pablo cuando estuvo en Atenas, en la ciudad griega de Atenas. Hermano Wilmer, le agradecemos mucho estar con nosotros y que el Señor le bendiga. Por ahí estaremos hablando. Le agradezco que nos comparta entonces el material. Dios le bendiga. Amén, hermano Joiner. Muchas gracias a todos mis hermanos por el espacio y por el tiempo y por la humildad de escuchar. Que el Señor les bendiga y deseo que el Señor les siga bendiciendo en ese trabajo que están haciendo bajo la dirección de, en primer lugar, del Señor y del hermano Eder Medina, coordinador nacional. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén, 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 hermano. Muchas gracias a usted. Entonces, hermano, vamos a organizar 2 grupos. Enfoque diferencial, grupo número 1, acción sin daño, grupo número 2. Por favor, apunten, voy a darles acá para que apunten las preguntas que vamos a responder una vez terminen los 10 minutos. Esperen un segundo. La pregunta serían estas. El grupo número 1 va a responder esta pregunta. ¿Hubo elementos de los aprendidos hoy de enfoque diferencial? ¿Utilizó Jesús al hablar con la mujer samaritana? Es decir, que si hubo esos elementos ahí. Y el grupo número 2, acción sin daño, va a responder esta pregunta. ¿Hubo elementos de los aprendidos hoy de acción sin daño que utilizó Pablo en Atenas? Esas serían las 2 preguntas. ¿Listo? Grupos. 2 grupos. Usted le da a aceptar ahí y ya inmediatamente él lo envía para el grupo. ¿Listo? Amén.
La Biblia dice que el poder del cristiano se encuentra en la oración. Entonces dime que no oras, mi hermano, para que venzas la tentación. Jesús lo dice, el que ora constante, en todo tiempo podrá vencer. Siempre será un guerrero triunfante, un valiente y suelo de poder. Ya la voy a... El Valle, por favor. ¿Cómo hago para abrir para que otros se abran? Abandonar. Lo abandono.
¿Usted está haciendo? ¿Es temprano? Participa en Calendario Win 2025. Tu bebé puede ser un respetuoso protagonista. Regístrate ahora en calendario.win.com y participa. Dicho. Ay, Señor, el tiempo siempre nos juega. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. ¿Cómo les fue? A ver, vamos a escuchar al grupo número 1 porque ya el tiempo se nos fue. El grupo número 1, por favor, nos habla del enfoque diferencial. Hermano, casi no se le está escuchando como bien. No, ¿No? ¿Qué no pasa? se le escucha, hermano, no, Ah, no se le escucha bien, hermano. Jonathan. sí, hermano John Eider, no se le está escuchando bien. El hermano dice que el grupo número 1. Eso, bueno, Dios les bendiga. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, eso, ahora Ahora sí, sí. gracias, sí, Es que hermano. me había ahora sí. colocado los audífonos porque empezó a llover muy fuerte, pero no me sirvieron. Entonces vamos a escuchar al grupo número 1, por favor, el enfoque diferencial. Si Jesús y la mujer samaritana en este episodio, en esta ocasión en que Jesús habla con ella, si hubo algún elemento de los que nosotros estuvimos revisando el día de hoy, si Jesús lo utilizó al hablar con esta mujer. Vamos a escuchar a alguien del grupo número 1, por favor. Hermano, Bueno, puede Dios usar les, los audífonos. Cuando Dios les hablemos bendiga. y hable, se quita los audífonos. No les escuché. Hermano, qué recomendación. Cuando nosotros estemos hablando, usted se pone los audífonos. Y cuando usted ya nos tenga que hablar a nosotros, se quita los audífonos. Y verá que nos va a escuchar bien. Listo, les oigo pues. Grupo número 1, hermano Oliver. Amén, opino yo acá, hermano Gustavo del Distrito 24. Sí hubo elementos de los aprendidos hoy en el enfoque diferencial que utilizó Jesús al hablar con la mujer samaritana.
A ver, ¿qué elemento utilizó Jesús? ¿Cómo identificamos nosotros que él sí usó el enfoque diferencial? Por ejemplo, utilizó el enfoque del agua. El agua, porque mire que el agua, que la mujer estaba buscando agua y Jesús le presentó la palabra como el agua, que le podía saciar la sed. Y cuando ella oyó de esa agua, dejó el cántaro y se fue a decirle a llevarle el mensaje a los samaritanos que había encontrado a alguien que le había, digamos, dicho todo cuanto, le había solucionado todo cuanto ella necesitaba. Muy bien, hermano Oliver, por favor, puede cerrar el micrófono. El hermano Oliver, por favor, que cierre el micrófono. Hermano Oliver, cierre el micrófono. Te lo agradecemos, hermano Oliver. Cierre el micrófono. Hermano Oliver. Cierre el micrófono. Gracias. Ya. Bueno, vamos a revisar algo, hermanos, acá. Hermano. Uno de los elementos. ¿Hermana Henry iba a decir algo? Sí, hermano. Hermano Henry. Quería decirle algo, es que el Señor Jesús, siendo judío, se acercó a la samaritana, lo cual socialmente era inaceptable en esa época, debido a las tensiones religiosas y culturales entre ellos. Este hecho de acercarse a ella a pesar de las diferencias, demostró el Señor Jesús su disposición a trascender esas barreras sociales, culturales y religiosas y las diferencias que tenían en estas dos culturas. Entonces el Señor rompió ese, digamos, esa barrera y se acercó a ella, de una manera empática, y asimismo fue desarrollando toda, digamos, la historia hasta llevarla a conocerlo a él. Muchas gracias, hermano Henry. Sí, señor. Otra de las cosas, otro de los elementos que usó, por ejemplo, es que Jesús hablaba de una forma cuando se estaba dirigiendo hacia los hombres, ¿cierto? Hacia un público masculino. Pero en este caso encontró a una mujer sola y la abordó pues, haciendo uso del enfoque diferencial. Sí, le dio un trato diferente a que si estuviera hablando con un hombre. ¿Listo? Vamos a escuchar aquí que el hermano Alexander tiene levantada la mano. Gracias, hermano. Sí, hermano, el Señor utilizó el enfoque diferencial porque reconoció la costumbre y la cultura en la que estaba ubicado en ese momento. La costumbre para ellos era que las mujeres fueran a recoger el agua, sacar el agua. Y de pronto ella, cansada ya de ese trajín, el Señor le dijo, yo le puedo dar un agua mejor. Entonces ya dijo, usted ni siquiera tiene para sacarla. Y ahí es donde el Señor interviene con el mensaje. Entonces yo creo que sí utilizó ese enfoque. Gracias, hermano, por la participación. Gracias a usted, hermano Alexander. Vamos entonces con el grupo número 2. Amén, hermano. Bueno, nosotros consideramos que sí hubo elementos aprendidos de acción sin daño que están aquí en la escritura, en Pablo y Atenas, porque primero que todo hubo un respeto en la forma en cómo Pablo se dirigió al pueblo, porque dijo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Dentro de una manera muy respetuosa en esa parte y con al mismo tiempo cumple el principio de la ética de la evangelización, en el sentido que él no entró a criticar por qué tenían tantos dioses, sino que entró a decir, a predicar sobre uno de los que ellos tenían allí, al Dios no conocido. O sea, tomó un elemento desde la misma cultura y empezó a predicar el evangelio. También se dice que ese respeto, esa sensibilidad cultural, porque adaptó el mensaje evangelístico de acuerdo hacia donde se estaba dirigiendo. Entonces hubo esa sensibilidad y esa ética, porque fue muy respetuoso en la forma de dirigirse al público, a las personas. Fomentó un espacio de diálogo.
Y también porque se dirigió en el lenguaje de ellos mismos. Eso está en el versículo 28, que nos lo hacía conocer un hermano, que decía que él utilizó el mismo lenguaje que era usado por el pueblo para llevar el evangelio. Era con el objetivo de ganarse a la atención del pueblo y no entrar en controversia, en contradecir cosas culturales, sino más bien llevar la palabra de Dios y hacer una predicación que no generara daño al pueblo, sino que antes permitiera conocer el evangelio. Eso es lo que pues alcancé a tomar apuntes de lo que decían los. Si algún otro hermano quiere complementar, pues ahí está, un espacio. Muchas gracias, hermana Jenny. Excelente aporte. Una de las características de entender en ese caso, ¿no? Estuvo muy bien el aporte que hicieron ustedes, el grupo número 2. Una de las cosas que hay que analizar es, por ejemplo, que la Biblia dice que mientras el apóstol Pablo paseaba por Atenas, su espíritu enardecía por dentro, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, él se sentía incómodo, se sentía molesto, pero a pesar de que se sentía así, él no empezó a reprocharles a ellos eso. No empezó a atacarles sus creencias, no empezó a atacarlos. ¿Por qué? Porque como decíamos ahora, la acción sin daño, ¿no? Ustedes se imaginan que por de pronto el apóstol Pablo hubiera llegado a chocar con esa comunidad, a criticarles las creencias de ellos, y le tocara salir a Pablo de pronto trasladado y que mandaran a otro pastor a predicar allá. ¿Cómo cree usted que recibirían a ese pastor que llegara? Entonces, mire que el apóstol Pablo no entró en contrachoque con ellos. Él utilizó elementos de la cultura, inclusive les citó hasta los propios poetas de los atenienses, les habló acerca de lo que creían ellos, y aún así les presentó el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio se presenta y no obliga a nadie a tomar la decisión de aceptarlo. El mensaje del Evangelio se presenta y es la persona la que decide. Mire que al final de este relato la Biblia dice que algunos creyeron, inclusive creo que el Areopagita también creyó. Entonces, eso es lo importante de analizar, ¿sí? Que se logró evangelizar sin generar un daño. Entonces, vamos a escuchar al hermano William. Dios le bendiga, mi pastor. Saludo en el nombre del Señor Jesús, distrito 13, acá, por Tula, Arauca. Bueno, hay una palabrita que me llamó la atención de esta historia del libro de los Hechos allá en Atenas, y es la que dice el apóstol Pablo cuando se pone en pie y se dirige a toda esa comunidad. Dice que observo en todo. Qué bueno que como evangelistas enviados a estas etnias aprendamos esto, primero a observar, y de allí creo que vamos a poder actuar de la mejor manera sin tener ninguna acción sin daño a ninguna de estas comunidades. Este es mi humilde aporte como grupo número 2. Hermano William, muchas gracias por ese aporte, muy importante, muy interesante, claro que sí. En todo observo. Mire que él observó, él miró los templos, miró las estatuas, los ídolos y todo eso, y él no dijo en todo observo que ustedes son muy idólatras, ni en todo observo que ustedes son supersticiosos, o en todo observo que ustedes son paganos. Mire que él no los atacó. Él le dijo, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Mire que ellos ni siquiera, yo me imagino que ni siquiera se sintieron ofendidos. Pero después de eso les presenta el mensaje del Evangelio. Entonces de eso se trata, hermano, el enfoque diferencial y la acción sin daño. Bueno, como el tiempo avanzó, y ya son pasados de las 9, entonces vamos a orar despidiendo esta clase en el nombre del Señor, agradeciéndoles a todos ustedes por estar muy atentos, por participar, por opinar, por estar ahí conectados. Y también les voy a enviar estas diapositivas porque después de toda esta información viene el decálogo de la acción sin daño para la evangelización. Son como 10 recomendaciones que se le van a dar a los evangelistas étnicos para que tengamos mucho cuidado en el trabajo del evangelismo. ¿Listo? Entonces vamos a orar en el nombre del Señor y quedamos despedidos en el nombre del Señor Jesús. Ya les voy a enviar de una vez el link
para que registren la asistencia. Se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Oremos en el nombre del Señor. Soberano Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Dios mío, en esta hora te damos, Señor, por esta enseñanza, por esta clase, Señor. Gracias por toda la enseñanza, Señor, por enseñarnos, Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío, bendito, por esa enseñanza, esa instrucción que nos dio nuestro hermano Wilmer, Señor. Padre maravilloso, bendiga a cada hermano, Señor, en sus labores. Bendiga, Señor, este trabajo evangelístico que está realizando, Señor, en todas las señas del país donde estamos, Señor. Ayúdanos, bendito Salvador, y úsanos de una manera especial. Danos la sabiduría, Señor, la inteligencia. En el nombre poderoso de Jesús nos colocamos en tus manos, Señor. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos, que pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo lunes. Amén, amén. Gracias, Amén, amén, mi hermano. Amén, hermanos. Muchas gracias. Algún día por aquí por la Gabarra. Aprendimos muchísimo hoy. Amén. Mis hermanos, queremos hacerle una invitación.